¿Cuál es el secreto para uno poder vender de la manera correcta? Y vender no solamente un poquito, sino vender millones de dólares. Mira lo que pasa. En la venta, el cerrar la venta es algo que no es fácil. Y todo el que ha estado en venta, y tú eres un especialista en venta digital, tú sabes que tú a veces estás hablando con una persona por una hora y tú crees que ya el individuo te va a comprar el entrenamiento que tú ofreces y no te lo compra. En cambio, comienza a hablar con alguien y en 5 minutos cierra la venta. Entonces, el cierre de la venta es como me casé con ella o dormí con ella si fuera una relación sentimental. O sea, ya el hombre cuando duerme con la mujer ya siente que esa mujer es de él. Él mientras tiene amores con la mujer no siente que la mujer es de él, porque tiene el temor de que ella lo deje y se vaya con otro. Pero ya cuando una mujer entrega su cuerpo a otro hombre, ya es un nivel de intimidad mucho más grande. Pero realmente cierran la venta cuando tienen un hijo, porque ya quedan unidos por siempre. Entonces a mí me gusta siempre usar ejemplos de la vida diaria y eso es una manera. Cuando ya tú tienes un hijo con una mujer, la venta está cerrada, porque los dos genes están unidos. Claro. Entonces, mi papá me enseñó, lo primero que hacía mi papá cuando llegaba a un negocio, él saludaba desde el más chiquito hasta el más alto. Lo último que él hacía es ir a ver el dueño del negocio. Él entraba al almacén, a donde toda la gente del almacén, alguno de ellos le llevaba algo. Él sabía que uno de ellos le gustaba, por ejemplo, el Fortimal, que es un jarabe, una mentirita, como se diría en inglés, un jarabe que da fortaleza con 2 cucharadas Vitalidad. de Bueno. vitalidad de unos luchadores, tipo la lucha que había aquí en Estados Sí. Unidos, ya había un luchador que se llamaba Jack Veneno. Ya, bueno, Y sí. entonces tenían un programa que era la lucha libre, un programa de alto rating los sábados, y el Fortimal, que era del laboratorio Dr. Collado, era como el producto que ellos más impulsaban para que los muchachitos pudieran ser buenos luchadores. Entonces a veces papá le llevaba un Fortimal, por decir algo, Sí, pero a sí. veces le llevaba una piña. ¿Pero qué es lo que le andaba buscando? Era la información base del almacén. ¿Por qué del almacén? O porque ese sabía cuáles eran los productos que faltaban. Entonces él discretamente le pasaba a mi papá las cosas que faltaban. Porque la forma en que trabajaban en esa época los almacenistas de comestibles, ellos tenían una libreta y ponían en la libreta todos los artículos, por ejemplo, canela, arroz, habichuela, aceite, bacalao, sardina, y cada vendedor ponía el precio que tenía. Entonces él iba viendo los precios, no necesariamente en esa visita se cerraba el negocio, sino era al final del día, veía cuál tenía el menor precio y cuál tenía la entrega más rápido. Entonces mi papá tenía un segundo truco. Mi papá se buscaba el camionero, o sea, la compañía de transporte de ese pueblo, que le diera el privilegio a él de poder colocar las ventas de ese día para que llegaran el próximo día. O sea, si hoy era lunes y él tomaba el pedido, él le garantizaba a su cliente que el martes le iba a llegar. Estamos hablando en los 70, no estamos hablando ahora. Claro. Entonces él tenía la habilidad de la logística, porque él sabía que aunque el precio más barato lo tuviera su competidor, el competidor iba a tomar 5 días en que llegara. Entonces le decía, tú vas a durar 4 días sin vender, cómprame los 4 días entre lo que te llegue el más barato que el mío te llega mañana. Pero ¿cómo lograba eso? Diciéndole al señor del transporte, conmigo tú tienes garantizado por lo menos un 20 o 30% del camión con la venta de cada día. Entonces, ese señor era una pieza clave. Claro. Entonces, ya el pedido, cuando llegaba a donde mi papá trabajaba, ya mi papá había llamado por teléfono para que todo eso estuviera sacado aparte, para que no se lo vendiera otro vendedor. O sea, que él también hacía una llamada a donde él trabajaba para que le apartaran lo que ya él pidió. Entonces, todas esas cosas que yo fui viendo de mi papá, sin yo darme cuenta, me fueron programando que luego que yo estudié en mercadeo, yo podía ver la teoría de una práctica que ya yo tenía. Claro. Entonces yo pude unir las dos cosas, el conocimiento práctico con el conocimiento teórico,
Y esa oportunidad de comenzar a crecer profesionalmente desde un almacén, siendo el que manejaba, el que desmontaba los contenedores, eso es lo que yo hacía, de desmontar, allá le dicen cajero, pero no es cajero de que está en un cashier, sino cajero porque carga caja. Exactamente. Porque carga caja. Entonces, rápidamente, por mis facilidades en levantamiento de información, yo me di cuenta que el subgerente de almacén no pasaba una auditoría visual. Yo le digo a la gente, es muy fácil saber quién te está robando. Porque si tú ves una gente que gasta $500 y viste y vive con 1,000, ¿de dónde salen los $500? De tu bolsillo, te están robando. Entonces yo veo que el tipo tenía un buen carro, un buen reloj, yo sabía lo que él ganaba, comencé a observarlo. Entonces me daba cuenta que cuando venían los haitianos a comprar, nosotros vendíamos espagueti, había una fábrica de espagueti, pero básicamente eran los fideos, lo que los haitianos compraban. Él a veces cobraba 4 fundas o 4 cajas de fideos y daba 6. Entonces el haitiano le daba unos pesitos. Por debajo de la mesa. Entonces yo me compré una cámara Kodak de esa que había en esa época y tiré varias fotos. Y fui y hablé con el amigo de mi papá, que era el dueño del negocio, y le dije, mira, fulano te está robando. Mira aquí la foto. Yo tenía 17 años. Y lo botaron a él y me pusieron a mí. Entonces, automáticamente de ganar 125 pesos, yo comencé a ganar 200 y pico pesos. Claro. Dupliqué el sueldo. Por lealtad, por estrategia y por falta de temor, porque ese me hubiera podido matar. Pero yo nunca pensé que él me iba a matar a mí. Porque cuando la integridad se impone, claro, el temor desaparece. A ti te pueden decir, tú eres un ladrón, y tú te vas a quedar tranquilo, porque tú sabes que tú no lo eres. Ahora, si a ti te dicen que tú eres un ladrón y tú comienzas a defender que tú no eres, algo de ladrón tú tienes. Entonces, segunda etapa, la persona que era jefe de almacén le dio un infarto y no podía trabajar, me hicieron gerente de almacén. Ahí pasé yo a 300 pesos. Entonces, luego de ahí, fui trabajando con la universidad y cuando ya estaba en el segundo semestre, con todo lo que mi papá me había enseñado, más lo que estaba aprendiendo en la universidad, yo era el ideal gerente de productos, se ve el gerente de productos alimenticios y me llego al departamento de mercadeo. Entonces ya con ese talento de ahí, el grupo Álvarez Rivas me contrata y sin haber terminado la licenciatura ya soy director de Relaciones Públicas y Publicidad del grupo importador más poderoso de repuestos y representante de la marca Castrol. El éxito de Visno, que yo había tenido como gerente de producto, donde yo me inventé el promotor. Siempre habían unas promotoras, pero yo decía, pero quien toma la decisión de compra es una mujer, no es un hombre. Y si yo le pongo un muchacho joven, hermoso, elegante, que sea el aspiracional que ella tiene y no al hombre feo que duerme con ella. Entonces me averigüé en el supermercado cuáles eran las horas de mayor alto tráfico de mujeres. Entonces yo tenía promotoras y promotores. Y yo ponía en la hora de tráfico el sexo opuesto que toma la decisión de compra. En la hora de mujeres habían promotores. A la hora de hombres había promotoras y obviamente las ventajas aumentaron. Claro. Entonces en el caso de Castrol fue diferente porque yo me di cuenta que Shell tenía todas las estaciones porque eran los dueños de la refinería y obviamente siendo dueños de la refinería de petróleo, pues eran quienes servían a todas las estaciones de combustible y obviamente le ponían la marca Shell. Entonces en República Dominicana era muy dominante la marca Shell. Claro. Casi el 90% de las estaciones eran Shell, pero ellos nada más vendían lubricante Shell. La compañía Rafael Álvarez Rivas, dueño de Lubridón, que es una fábrica, porque no sé si tú sabes que el lubricante base, que cuando tú le cambias a tu G-Wagon, ese lubricante que se bota, el 80% es base lubricante que no es biodegradable. Entonces, por un proceso de filtro, eso sirve como el 80% de la materia prima para ponerle los aditivos y crear un nuevo lubricante. Entonces, ellos recogían todo ese lubricante viejo y crearon una marca que se llamaba Lubridón, que es una marca blanca, para vendérsela al gobierno a un 30% menos. Eso era una parte del trabajo. La división de los negocios institucionales y públicos
pero tenía el problema de la marca Castrol y los productos STP. No tenía un espacio, no tenía un punto de venta, pero como eran los mayores importadores de repuestos, pues yo vi en el repuesto, si yo pinto el lugar de repuesto y le pongo la marca Castrol y STP, creo una valla. Claro. Y poniéndome de acuerdo con el repuestero, como los márgenes de repuesto son tan amplios, le daba un descuento en el área de repuesto a cambio de que me pusiera el Castrol sintético, que era la gran, en el año, estamos hablando del año 86, era la gran innovación, un lubricante inglés que podía ser sintético, que todavía, ahora que estamos usando los lubricantes sintéticos, pues eso parecía un platillo volador. Pero eso costaba 2 veces lo que costaba un lubricante normal. Y yo comencé a competir con 2.300 puntos de venta. O sea, yo tenía más puntos de venta que la Shell en la tienda de repuestos. Con el blanco de público, la diferencia que hay, que tú vas y compras gasolina todos los días, pero no todos los días tú compras repuestos. Ahora, si tú tienes un carro viejo, vas mucho a una tienda de repuestos. Claro. Pero aquí estaba la estrategia de mantener que en la mente de la gente la marca Castrol comenzara a entrar. Resultados, la marca pasó de 1 dígito a 2 dígitos de participación de mercado y yo en menos de 2 años que duré en mejoraron las ventas de los repuestos, mejoraron las ventas de los lubricantes, mejoraron los márgenes, pero sobre todo mejoró mi imagen hacia el mercado. Porque la forma en que una persona asciende profesionalmente es por lo que él hace. Claro. Porque viene el boca a boca. ¿Y quién es ese muchacho que pusieron ahí? Y ahí el grupo Corripio se interesa en mis servicios y me ofrecen a través de un amigo en común, me dice, mira, Corripio está interesado en buscar a una persona para mercadeo y circulación de los periódicos. Me entrevistaron, me dijeron que yo podía hacer, yo le expliqué que no era suficiente tener un buen periódico, sino que había que ponérselo en la mano a la gente, que yo me iba a dedicar a 2 sectores, al mercado pregón, que eran los canillitas, la gente que vendía periódicos en las esquinas, le hacía fiesta, le celebraba los cumpleaños y me inventé una cosa mortal. En periódico se pone a consignación y entonces hay un margen de beneficio que tiene el mayorista, que es el que maneja al muchachito, que es el canillista, sí, que es porcentual. Entonces, si el canillita se ganaba, pon tú, 15 centavos, eso era menos. Pero vamos a decir 10 centavos en el periódico Listín Diario, que era el competidor, yo le daba 15 centavos por no vender el Listín Diario. O sea, para que vendiera el mío. Claro. Hizo un dumping a esa edad y eso creó un acuerdo entre los dueños y le dieron un espacio al periódico Hoy de ese momento. Y también me inventé algo que me enseñaron a mí los testigos de Jehová, que es tocar puerta a puerta. Entonces yo puse a tocar puerta a promotores a las 6 de la tarde. La ciudad en esa época no era vertical, era horizontal. Ahora no es tan fácil entrar a una torre. En esa época todas las casas eran de un solo piso. Tocaba, mira, yo soy Juan Pérez del periódico Hoy, queremos venderte a vender una suscripción. Un periódico cuesta $1, serían 360 pesos si usted lo comprara en el pregón, pero si usted no compra la suscripción es 220. Entonces la gente veía el ahorro de los 80 pesos y se lo vamos a cobrar, para hacerlo matemáticamente rápido, 20 pesos mensuales. Usted con 20 pesos mensuales consigue 10 periódicos gratis. Pero a ese muchacho que vendía la suscripción de los 20 pesos, se le daba un 10% de comisión y él ganaba 2 pesos por cada suscripción que él vendiera. Y de ahí llevamos las suscripciones de 2.300 suscripciones a 12.000 suscripciones. Claro. Entonces, me estoy dando cuenta, y a propósito, perdón que te interrumpo, en todo esto, en términos de venta, tú siempre no te enfocas solamente en vender el producto, sino cómo yo influencio a todo el mundo involucrado, tanto en el punto de compra como en el punto de venta, y veo qué realmente necesita esa persona, aparte de ni siquiera el producto. Lo que pasa es que eso tiene una aplicación antropológica. La creación, o sea, los hombres estamos creados para vivir en comunidad, no para vivir en una cueva. Claro. Cuando el hombre sale de la cueva, que vive con su familia, con su esposa y sus hijos, e inventan la comunidad, es porque el hombre, que era el proveedor, las horas del día no le daban para todas las cosas que necesitaba.
Entonces ahí comienza la especialización, ahí nace el carnicero, ahí nace el que vende vegetales, ahí nace el carpintero. Entonces cuando se crea la comunidad, ahí es que comienza el desarrollo económico. Estamos hablando hacia atrás, milenios hacia atrás. Ahí en ese intercambio, en ese trueque de cada una de las canastas de necesidad que tú necesitas para que tu familia viva, tú tienes que aprender a vivir en comunidad. Entonces, eso que se llama hoy el engagement, eso ya se tenía. Ya todo el mundo sabe cómo se llamaba el colmadero del barrio, cómo se llamaba la persona que era el carpintero, quién era el plomero, quién era el médico, quién era el veterinario. Y yo he traído todos esos conceptos milenarios y lo he adaptado al siglo XXI. Y en mi libro, eso es lo que yo hago. Yo cojo los casos más importantes, como la quiebra que hubo aquí en el año 2008, donde se recuperaron a todas las petroleras, y una compañía como Chevron, que fue a la quiebra en el 2008, en el 2013 sale a la bolsa de valores de nuevo, le devuelve el dinero al gobierno norteamericano. Y no fue un salvamento, no fue un dinero que le inyectó el gobierno americano y ellos se quedaron con el dinero. Ellos prefirieron devolverlo como un préstamo para poder ser una empresa pública nuevamente. Obviamente tuvo que recortar el tamaño de la empresa, tuvo que traer otro tipo de empleados, Claro. unos empleados con un poco más más barato, pero con mucho más talento para reinventar el negocio. El negocio, para reinventarlo, lo primero que hay que ponerlo a dieta, reducir su tamaño. Segundo, buscar talento. Y tercero, mover a las personas que lo hicieron quebrar. Claro, sacarlo del medio. Y algo que mencionaste muy puntualmente, que lo mencionaste también en entrevistas pasadas, es las guerras comerciales, básicamente. En Castrol fue una guerra comercial que contra Shell, que controlaba 90 y pico % del mercado. 97. Imagínate. Es decir, estamos hablando de David contra Goliat en el mejor. Es decir. Sí, pero ellos no podían entrar porque es por eso que hay que hacer los FODA bien hechos, las fortalezas y debilidades en cada categoría. En la parte de repuesto no podían entrar porque ellos no tenían repuesto. Claro. En la parte de gasolinera yo no podía entrar porque no tenía gasolina. Entonces yo jugué a mi favor, inversa, a la inversa. A la inversa, claro. Y en ese caso, entonces, Castrol pasó de estar 97%, 3 de no saber qué era Castrol, pasó a ser una marca con 26% de participación. Imagínate. Y fue... Mejor calidad, mejor presentación, producto importado, inglés. Claro, por simplemente pensar, digamos, fuera de la caja. Correcto. Eso fue en Castrol. Luego, en el periódico, lo mismo. Lo mismo. Pasó del Listín Diario, era que controlaba casi el mercado. Diario, pero lo que ahí se hizo fue más hacer el periódico Hoy, un periódico conocido en las clases media y alta, que se vendían las suscripciones, para que cuando un anunciante pusiera un anuncio, el anuncio funcionara. Claro. Porque los periódicos viven de la publicidad. Pero si el periódico no circula en el lugar volvemos al ejemplo del promotor y la promotora, claro, en el lugar donde se toma la decisión de compra. Yo recuerdo que en el periódico hicimos algo, que yo me busqué la persona que más sabía daba cursos de cocina, Dori de Feble, creo que murió. Entonces, ¿qué yo hice con Dori de Feble? Creamos un segmento. 300 recetas. Y salió una receta diaria en el periódico de ella. Entonces, lo que ella vendía como un curso, nosotros le pagamos a ella un dinero, ella cocinó los 300 platos, nosotros tiramos la foto y hicimos toda en esa época, no es como ahora, que una cámara automáticamente tiene una cosa digital, había que hacer una serigrafía, que había que trabajar en 4 colores, había que montar los 4 colores, quemar prensa. Pues nosotros tiramos las 300 fotos. Y todos los días salía en el periódico Nacional, receta de Dori de Feble, quesillo de queso. Entonces explica tanto huevo, con toda la técnica de ella firmada por ella. Cogimos una persona con un nombre que enseña a cocinar, lo pusimos en el periódico como si fuera en YouTube, cómo se hace un quesillo, lo ponemos ahí. Y son ideas innovadoras. Y ahora mismo en las redes, yo lo que estoy haciendo es innovando. O sea, yo en las redes sociales, yo soy tal vez el más nuevo del grupo, pero voy con un crecimiento geométrico que ni yo mismo lo entiendo. Claro. Y es básicamente usando las mismas ideas. Yo estoy buscando, antes de estar grabando esto contigo, estaba grabando unos programas para YouTube, y aunque tenía el teleprompter que lo estaba viendo, ya yo no estoy siguiendo el teleprompter.
Yo veo el teleprompter, pero yo le pongo mis ideas. Y el programa sale más natural. Yo he aprendido que si tú no llegas, o sea, las personas que tienen gran éxito, y por eso los live tienen tanto éxito, es cuando la gente ve que tú lees los comentarios y lo toma en cuenta. Claro. Entonces yo eso hice algo diferente. Yo le digo a la gente que me hagan preguntas por los comentarios, que yo le voy a dedicar 2 minutos en Instagram. Entonces una gente me dice, yo tengo un salón de belleza, ¿cómo yo puedo mejorar? Entonces yo le explico en 2 minutos cómo hacerlo. Claro. Entonces me convierto en su asesor gratuito, pero él me contactó a mí a través de los comentarios. Pero ¿qué pasa? Los comentarios es lo que ponen a mover el algoritmo, tanto en Instagram como en YouTube. Claro. Entonces en YouTube yo voy al paso. Pero ¿qué pasó? Cuando llego a 100,000 seguidores en Instagram, a mí se me ocurre hacer un concurso en el cual yo puse un premio de $750, pero si me seguía en YouTube le daba el doble. Fue en Navidad, el doble en República Dominicana, el salario número 13, y fue un palo. Pasamos de 5,000 a 10,000 seguidores en YouTube en solo 5 días. Eso no lo logra nadie. Sí. Pero ¿qué fue? Una idea creativa. Claro. Y eso... Y los 3 ganadores se ganaron, obviamente, claro. el doble. Sí. Porque los que no estaban en un sitio se fueron a otro y se escribieron. Nadie es bobo. Sí, claro. ¿No? Y tú empezaste en esto de redes sociales mientras grabamos esto, como 90 días. Es decir, menos, Bueno, creo yo. la verdad es que yo lanzo el libro y entonces yo hago un media tour. Y contraté una compañía de relaciones públicas, pero me di cuenta que la compañía de relaciones públicas no se parece a mí. Y yo comencé a levantar teléfono. Y ellos me hicieron una ruta, yo hice la mía. Yo fui al 80% de la gente, ellos me querían llevar donde los oligarcas. Pero digo, porque el libro mío no está hecho para ricos, el libro mío no está hecho para pobres. Entonces, ¿qué hago yo? Anunciarle el libro a un rico que ya llegó lo que el libro dice que tú puedes lograr. Claro. Entonces me fui a los pobres y funcionó. Le caí bien a la gente, comenzaron comentarios favorables, llévalo de nuevo, llévalo de nuevo. Entonces me di cuenta, pero porque a veces en algunos programas te llevan para que tú le digas lo que ellos quieren que tú le digas. Claro. Pero no le podía transmitir a la gente. Y ahí nace el ecosistema digital de Rolando Espinal, ahí nace la expresión, gracias por cursar el umbral de Rolando Espinal, porque los primeros programas se grababan en mi casa, no en ahora, en mi estudio, sino que se grababan en mi casa la puerta es bien grande, bien alta, es un umbral, no es una puerta. Entonces, como era en mi casa, gracias por entrar a mi casa, al umbral y algo que crea engagement, y de ahí se hicieron los primeros horizontales. Ahora lo intercalamos, a veces grabamos en casa, que a veces grabamos aquí en el estudio, pero realmente lo que yo ando buscando es un acercamiento. Y como la variable dinero en mi caso es como un legado que yo estoy en las redes sociales y sobre todo con un interés político. Nosotros tenemos las preguntas al presidente. Tenemos un live. Nosotros ponemos, al principio la gente creía que el presidente iba a hablar conmigo, porque yo creo una expectativa que íbamos a hablar con Luis Abinader. Pero la gente no entiende que en la comunicación hay muchas maneras de dirigirse a una persona. Y las redes sociales te permiten ahora hacerle una pregunta al presidente sin tener que pedir una cita, sin hablar con nadie, porque tú dejas una huella digital. Claro. Y alguien de su equipo le va a llevar lo que la gente ha dicho. Pero yo no solamente hice eso. Yo cogí todas las preguntas, las puse en un papel y las llevé al Palacio Nacional y me las sellaron. El presidente recibió las preguntas por escrito y las recibió en el programa. Y yo le dije al presidente y lo reté que tenía que cambiar. Y ayer el presidente cambió 2 más. Y viene porque el día 18 de enero él tiene un problemita. Hay un live conmigo. Y yo voy a hacer una evaluación que él hizo de diciembre a enero. Estamos hablando del presidente de República Dominicana. Sí, Luis Rodolfo Abinader Corona. Y si ese clip del episodio de Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo generar ingresos a través del internet utilizando un sistema de ventas que ya está comprobado, que hoy en día ha ayudado a mi padre a hacer más de $200,000 en comisiones personales en los últimos 12 meses, que ha ayudado a Jorge desde Paraguay a hacer hasta $20,000 mensuales, a Matías de Argentina y a Karen de Chile hasta hacer $1,000 en un solo día, y a cientos de otras personas hacer exactamente lo mismo, dale click aquí para un entrenamiento completamente gratis que te explica más a fondo cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado.